En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. Gracias, de verdad nos da mucho gusto que este domingo decidieras venir a la casa del Señor. Por acá tenemos una carita nueva, es primera vez que nos acompaña. Ahí junto a ti, Humberto. Es primera vez que nos acompañas, ¿verdad? Pues bienvenida. Aquí tienes tu casa, aquí tienes tu familia y estamos para servirte y nos da mucho gusto que vengan. Denle un aplauso, por favor. Gracias. Esta reunión la tenía el Señor preparada para ti. La palabra va a ser de bendición para tu vida, me dice el Señor. Familia, pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial. La semana pasada hablamos acerca del fuego del Espíritu que debe de morar en nosotros y que debe de ser avivado en nosotros. ¿Sí te acuerdas? ¿O estabas dormido? Ok, gloria a Dios que no te dormiste. Hablamos del fuego y sabes, a lo mejor algunos tienen duda, familia. Algunos dicen, bueno, ¿cómo encender ese fuego? ¿Cómo provocar ese fuego dentro de mí? Porque a lo mejor yo tengo años de ir a la iglesia, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, pero en todo ese tiempo no ha habido un fuego en mí. En todo ese tiempo no me he enamorado, no, en la alabanza nunca grito, nunca levanto mis brazos, nunca, y créeme que no lo hacemos por show. Yo, por ejemplo, si hay algo que odio en la vida es bailar. Y mi esposa es de las típicas que si vamos a una boda, y cuando empieza la canción del caballo de rodeo que odio con todo mi corazón, que todos van para un lado y luego para el otro y luego de la reversa, ella se le ocurre pararme a bailar. Y la verdad es que odio bailar, no me gusta bailar, pero aquí yo le bailo al Señor. ¿Por qué? Porque lo amo con todo mi corazón. Todo lo que hacemos en esta iglesia es por amor a Dios y por gratitud a Dios. Y también considero que tengo una voz bastante feíta, pero aquí le canto con toda mi alma y con todas mis fuerzas y siempre acabo con carraspera y demás, pero porque lo hago para el Señor. Ese es el fuego que Dios, que permite el Espíritu Santo que esté dentro de mí, pero depende de nosotros mismos avivar ese fuego o provocar ese fuego. Y hay un principio básico, familiar, para comenzar con el fuego. El principio del arrepentimiento, que es el nombre de la prédica del día de hoy. Seguramente tú puedes pensar que, yo ya he escuchado un montón de prédicas acerca del arrepentimiento, ya sé que me arrepiento, acepto a Jesús y ya con eso ya estoy del otro lado. Pareciera que es así de sencillo, pero no lo es, familia. El arrepentimiento, la definición secular, es decir, la definición no espiritual o no religiosa, es el sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. El sentir pesar, esa como incomodidad de que, bueno, pues me arrepiento, ¿no? De que no le devolví el cambio a la de la obrera y pues igual se lo van a cobrar de su quincena, ¿no? Entonces pues siento así como un pesar y ya luego a los 10 minutos se me olvida. Pero la realidad, familia, es que bíblicamente el arrepentimiento va muchísimo más allá. No solamente es limitarme a reconocer que he obrado mal, que he actuado mal, sino que es un cambio, o tendría que ser un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, ¿sí? Y que debería de brindar una nueva perspectiva de Dios, de mí y del mundo en general. Esa es la realidad, va muchísimo más allá. Implica apartarse del pecado. Oye, pastor, entonces si me arrepiento ya me aparto del pecado. Sí. ¿Y por qué no me he apartado del pecado? Pues porque posiblemente no te has arrepentido de tus pecados. Mateo 3:1 en adelante dice, esta es una porción muy conocida por muchos de los que estamos aquí, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él
Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, es decir, la gente que vivía en esas ciudades. Y eran bautizados por él en el Jordán, es decir, en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjate, era duro, Juan, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, vemos a Juan el Bautista haciendo su chamba, haciendo su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Bautizar. Por eso le decían Juan el Bautista, ¿no? Él bautizaba en agua, hablaba acerca de que había un bautismo del Espíritu Santo y en fuego que provenía de Jesús. Sí, pero bueno, está Juan en ese lugar, está bautizando a la gente, venía gente de Jerusalén, de Judea y de otros lugares a la redonda y se bautizaba. Pero vamos a destacar lo siguiente de esta porción. Ahorita lo que acabamos de leer, primero dice que vemos que la gente para bautizarse confesaba sus pecados. ¿Amén? Confesaba sus pecados. Ok. Pastor, entonces tengo que confesar mis pecados. Sí. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces es necesario, sí familia, sí es necesario. Necesitas confesar tus pecados para alcanzar misericordia. ¿Y qué es eso de la misericordia? Es que Dios no nos castigue como merecemos. En la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Tú y yo merecemos la muerte? ¿Tú y yo somos pecadores? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Bien poquitos. Yo sí soy pecador, pero me esfuerzo todos los días para dejar de serlo y para no hacerlo. Entonces, tu recompensa y la mía es la muerte, pero Dios en su misericordia, ¿sí?, nos permite que no suceda eso. ¿Por qué? Porque también es parte importante que confesemos nuestros pecados para activar esa misericordia de Dios en base a lo que te estoy leyendo. Al confesar mis pecados alcanzo misericordia y evitamos pagar el precio que tenemos que pagar. Pero ojo, no quiere decir que yo peco hoy, ¿verdad? Me arrepiento porque hoy mentí, mañana me arrepiento y pasado mañana vuelvo a mentir. Entonces no hay un arrepentimiento real. Entonces lo único que estoy haciendo es pidiéndole perdón a Dios, dándole por su lado y me salgo con la mía, ¿no? Y así nos pasa mucho a los cristianos. Pedimos perdón, nos arrepentimos y volvemos a caer en lo mismo. Y volvemos a pedir perdón y nos arrepentimos y así vivimos una vida como cristianos y pasan 10, 20, 30 años y dices, ¿por qué no se enciende ese fuego en mí? Porque no confiesas tus pecados, pero además porque realmente no hay un arrepentimiento genuino. Dios te va a perdonar, por supuesto que sí, pero ojo, hay un punto importante: la consecuencia la voy a tener que pagar yo. Ok, ejemplo de un preso. Alguien asalta el Oxxo de aquí de la esquina, lo agarran y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel hay una iglesia cristiana. Normalmente en las cárceles hay iglesias cristianas. Nosotros fuimos por más de 5 años a los reclusorios y normalmente hay iglesias cristianas y gracias a Dios porque la gente es alcanzada. Y entonces los presos se arrepienten. Los presos dicen, la regué, se encuentran con Dios en una situación complicada de vulnerabilidad. Porque suena muy fácil decir, bueno, pues él se lo ganó. Sí, pero cuando ya están en esa posición, sin tu familia, privado de 1000 cosas, ¿verdad? Entonces en esa vulnerabilidad ellos se encuentran con Dios, le piden perdón y se arrepienten y Dios los perdona, sí, pero la consecuencia la paga. Si traes una sentencia de 10, 15 o 20 años, la cumples. Pero ya le pedí perdón a Dios, sí, pero la consecuencia de tus actos
en este mundo la vamos a pagar. Ok, regresando al tema, ¿a quién le voy a confesar mis pecados? Primeramente, familia, a Dios. A Él le tienes que confesar tus pecados. Pero si Él lo sabe, sí, pero aquí dice en la Biblia que los confesemos. Y también habla de confesarlos a la familia de la fe. Dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero ojo, no le confieses tus pecados a cualquiera que se llame hermano, aún aquí mismo dentro de la iglesia. Para eso haremos autoridades espirituales, ¿sí? Si tú tienes pecados que confesar, pues igual nos vamos a tomar un café, o si eres niña, te vas a tomar un café con mi esposa, ¿verdad? Dicen que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Y entonces podemos guiarte, podemos orar por ti, podemos bendecirte. Para eso Dios nos puso en este lugar. Pero no que se lo confieses tus pecados a cualquier persona, porque obviamente no todos tienen la misma madurez. Es un punto muy importante y te lo doy como consejo. Y familia, no siempre es fácil confesar nuestros pecados, pero te doy mi palabra que te vas a sentir mucho mejor. Y sabes que también nos ayuda. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de varones, ¿sí? Si tú como varón tienes necesidad, por ejemplo, los que traíamos el vicio del alcohol, ¿verdad? Y tú tienes necesidad de tomar, pues lo más fácil y lo más viable es que le hables a tu pastor y le digas, oye, estoy a punto de, y entonces yo puedo orar por ti, y a lo mejor en ese momento nos vamos a tomar un refresco, ¿verdad? Nos vamos a comer unos tacos para saciar esa necesidad que tiene tu cuerpo. Entonces no solo es confesarlo, sino también el poder ayudarte como autoridades espirituales, pero va a ser de bendición, familia. Y dice aquí en la palabra, lo que acabamos de leer, dice, confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. O sea, voy a sanar por confesar mis pecados. Aquí dice que sí, existe sanidad espiritual y sanidad física. Yo no sé si tú sabes, pero está comprobado que hay enfermedades, no todas, y no todos los casos, pero como el cáncer, por ejemplo, que es por guardar ese tipo de situaciones, rencores, estrés, ira y demás, y se detonan en nuestro cuerpo físico. Y también hay enfermedades espirituales que Dios puede sanar, pero para ello es necesario este primer punto que te estoy tratando de enseñar, que confesemos nuestros pecados. Es súper importante, y a lo mejor tú no lo haces, y a lo mejor por eso no has sentido ese fuego del Espíritu, porque te ha faltado esa parte en tu vida. También dice en la palabra en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres ser limpio de toda maldad? Tienes que confesar tus pecados. No perfecto, no vas a ser perfecto, yo tampoco soy perfecto, pero Dios te va a limpiar porque así lo dice en su palabra. Entonces, en resumen, familia, si confiesas tus pecados es el primer paso. Dios va a tener misericordia de nosotros para no pagar la deuda que realmente tenemos. Vamos a ser sanados. Vamos a quitarnos cargas que traemos también. Vamos a ser perdonados. Y nos va a limpiar de la maldad que existe en ti y en mí. Ah, pastor, yo no soy tan malo como mi vecino o mi vecina. Todos somos malos, todos somos pecadores y todos necesitamos del Señor. Pero es necesario que lo confieses, que abras tu boca. Fíjate, hace algunos años estábamos todavía en la iglesia de Veracruz y de repente un día nos habló el pastor en la tarde, algunos servidores, y nos dijo, ¿sabes qué? ¿Puedes? Vente a la iglesia porque nos van a traer unas jovencitas que vienen enchamucadas, endemoniadas. Y llegaron, venían de un pueblito, venían los papás y los familiares, y traían a 2 niñas con mis hijas, así de esa, como de 12, 13, 14 años. Y entraron y empezamos a hablar por ellas, y venían endemoniadas, y tenían una fuerza impresionante. O sea, alrededor estábamos varones y mujeres orando por ellas, leyéndoles la palabra,
y ellas olían como azufre, o sea, olían, tenían un olor fuerte, y nosotros pues estábamos ahí con la alabanza y demás, y nos aventamos yo creo que como 4 o 5 horas, éramos como 30 servidores yo creo, y al final de cuentas, para cerrar la pinza, lo que tuvieron que hacer estas niñas era confesar que habían hecho, hay veces que jugamos la ouija u otros juegos por el estilo, que son puertas que abrimos al demonio. Hay veces que ves películas de terror en tu casa. Ay, pastor, ¿cómo es usted fanático? Las películas de terror son una puerta que abres en tu casa también. Y al final de cuentas, a estas niñas, a estas mujeres, señoritas, les pedimos que confesaran con su boca, no con mi boca, con la boca de ella, y que repitieran una oración, y ellas renunciaron al pacto que habían hecho, renunciaron a lo que vieron, pero era importante, y de ahí obviamente salieron sanas de la iglesia, salieron bien, salieron en sus cabales, 4 o 5 horas después, pero ellas con su boca tuvieron que confesar y tuvieron que renunciar. Amén. Por eso es bien importante que con la boca nosotros mismos confesemos. No es una cuestión de juego o no es una cuestión exagerada. ¿Sabes? El enemigo se mueve en lo oculto. Cuando tú tienes un pecado y lo ocultas, y a veces sabes que lo ocultamos porque nos da vergüenza, nos da pena. Yo no le voy a decir al pastor que me gusta la vecina, o que le ando mandando mensajitos a mis compañeritos de secundaria o de prepa cuando tengo que a mi esposa, ¿verdad? Me da vergüenza. Pues te vas a tener que a veces aguantar tu vergüenza y compartir esa situación para que puedas ser liberado o liberada. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en la palabra. Entonces, punto número 1 para el arrepentimiento: confesar nuestros pecados. ¿Quedó claro? Amén. Ok. Punto número 2. Habla acerca de hacer frutos de arrepentimiento. Cuando el hombre viejo muere, familia, cuando somos bautizados en agua, creo que la mayoría de aquí han sido bautizados en agua, cuando te sumerges en el agua y sales, el significado o la interpretación es que mueres al viejo hombre y nace un nuevo hombre. Y ya a partir de eso, perfecto, pastor, no. Vas a seguir luchando, vas a seguir teniendo tropiezos, pero vas a hacer un compromiso con Dios de cambiar tu vida. Y entonces, cuando mueres a ese viejo hombre, familia, la consecuencia sería, para esa parte de también obviamente arrepentirte confesando tus pecados. Y después tendrías que dar fruto de arrepentimiento. O sea, si me arrepiento, ¿voy a dar frutos de arrepentimiento? Sí, porque si siembras limones, vas a cosechar limones. Si tú en tu casa con tus hijos siembras amor, cuando tus hijos crezcan, vas a cosechar amor. Si tú tienes una amistad, un amigo o una amiga y siembras amistad, vas a cosechar amistad. Todo lo que tú coseches vas a hacer, todo lo que tú siembres vas a cosechar. Es una regla divina y es una regla de Dios. Hay quienes dicen, no, se llama karma. Bueno, aquí le llamamos siembra y cosecha. Si tú siembras cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas, y lo malo de igual manera. Entonces, si nos arrepentimos, familia, de nuestros pecados, cuando tú confiesas tus pecados, estás sembrando. Y entonces vas a cosechar frutos de arrepentimiento, porque estoy sembrando esa parte, ¿sí? Dice aquí que Juan los bautizaba para que se arrepintieran, y parte del proceso era confesar los pecados y luego dar frutos de arrepentimiento. Entonces, la siembra es el confesar los pecados, y la cosecha son los frutos de arrepentimiento. Sí fui claro, familia, porque a veces los hago bolas, les pido perdón por eso. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento en base a lo que estamos leyendo? Lucas 3, del 10 al 14 dice: y la gente le preguntaba diciendo, ya que se habían bautizado, ¿no? Ya que estaban allí haciendo cola para bautizarse, le preguntaba a Juan el Bautista, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado.
Los publicanos son los que cobraban los impuestos. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estos son los principales frutos de arrepentimiento. El primer versículo, que es el 11, que lo tienes acá, ¿sí? Dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y al que tiene que comer haga lo mismo. ¿A qué se refiere? ¿A qué te suena? ¿A compartir? ¿A ser generoso? ¿A ayudar? ¿A amar a tu prójimo? ¿A servir a los demás? ¿Te suena por ahí? A eso se refiere, familia. Tiene un dicho el pastor de mi pastor que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Venimos a este mundo a servir, aunque no nos encante siempre, pero venimos a servir. El Señor nos envió a amar a nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo, familia. Y uno de los frutos del arrepentimiento es eso. Y es un fruto que debemos de dar. Hay veces en la misma iglesia que hay gente que somos bien codos. Y no debemos de ser así, eso no es lo que a Dios le gusta. Entonces, si tengo de más y le doy al rato, ¿con qué me quedo? Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios no se queda con nada. Esa es una realidad y te lo digo por experiencia personal. Nosotros tenemos 24 años de ser cristianos. ¿Sabes a cuánta gente hemos ayudado? Ojo, no es vanagloria, pero siempre que hemos podido, hemos ayudado a la gente. Una ofrenda, una palabra, porque también no nada más es voy a orar por ti. Pues si tienes necesidad, sacas tu cartera y apoyas y aparte oras, ¿no? Y la verdad es que lo hemos hecho de todo corazón, porque así Dios lo ha puesto en nuestros corazones y Dios no se ha quedado con nada. Dios nos ha multiplicado todo y de todo. En mi casa, gracias a Dios, nunca hay necesidad. A pesar de que el día de hoy gano una tercera parte de mi sueldo. Mi sueldo que yo ganaba antes de la pandemia, después de la pandemia, pues la empresa donde trabajo ha ido muy mal y yo gano una tercera parte de lo que ganaba hace 5 o 6 años. Y Dios no nos ha faltado nada. Dios nos ha bendecido, ha multiplicado y nos ha proveído absolutamente de todo, pero tienes que ser generoso. Tienes que bendecir a los demás. Segundo ejemplo, dice en el versículo 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Te explico. Los publicanos eran la gente del pueblo de Dios, ¿sí? que los tomaron para cobrarles impuestos a sus mismos compatriotas, por así decirlo. Entonces eran vistos como traidores a la patria, los odiaban, porque ellos mismos les cobraban impuestos a ellos y además eran medio raterillos, les sacaban lana de más, reportaban menos y ellos se embolsaban. Y en aquel entonces los publicanos pues tenían bastantes buenos medios económicos. ¿Por qué? Porque pues agarraban su mochada, ¿verdad? Esos eran los publicanos, eran odiados, eran considerados traidores a la patria, cobraban de más, le robaban a sus hermanos, a su gente, a la gente de su pueblo. Y unos de ellos llegaron a bautizarse. Y Dios les dice, y Juan les dice que no exigieran más de lo que está ordenado. ¿A qué se refiere este ejemplo o este fruto de arrepentimiento? A ser íntegros, familia. A que seamos íntegros. Al no robar, al no mentir, al no transar. Tenemos una cultura mexicana desafortunada que dice el que no tranza, no avanza. Pues en las cosas de Dios es al revés. El que no tranza sí avanza. Porque cuando tú obedeces lo que Dios nos manda hacer, tú estás bendiciendo tu vida, tus finanzas, tu bolsillo, tu casa y sí avanzas. Pero se refiere a esta porción, familia, a ser honesto. Incluso cuando nadie nos mira. Si estás en el semáforo a las 12 de la noche y está en rojo, no te lo pases. Pues porque es una ley, debemos de respetar aunque nadie te esté viendo. Este fruto de arrepentimiento, familia, nos va a traer bendición a nuestras vidas.
a la de nuestros hijos, a nuestra casa. Tercer ejemplo, en el versículo 14 dice, también le preguntaron unos soldados, también habían ido unos soldados a bautizarse, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No, pastor, ahí sí tengo 10, porque yo no extorsiono a nadie, yo no pido derecho de piso. Bueno, vamos a ver si tienes 10 u 11. El extorsionar, familia, se refiere a obligar a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo para obtener un beneficio, no precisamente un lucro, o sea, no siempre tiene que ver con lo económico. Entonces, la extorsión tiene que ver más con la manipulación. A lo mejor dices, bueno, yo no extorsiono, yo no pido derecho de piso, ¿verdad? Pero ¿qué tal manipulas en tu casa, en tu trabajo o en tu escuela? ¿No? A veces manipulamos a los otros miembros de la familia, ¿no? Las mujeres de repente, hay muchas cocas en el refri, pero manipulan a los maridos, ¿no? Si quieres merendar, tienes que hacer esto y esto y esto. O los maridos, ¿no? Ah, pues si quieres esto, si quieres que te dé tu gasto, de leche aguacate, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? O manipulamos a los hijos. Ojo, no quiere decir que a los hijos no se les corrija, pero que no llevemos una constante manipulación en nuestras vidas para obtener lo que queremos. Y eso sucede mucho en casa. Te digo, no suena tan fuerte como la palabra extorsión, pero es manipulación. Queremos conseguir las cosas a través de amenazas o provocando temor. Dice que no calumnies. ¿Sabes qué es calumniar? Calumniar es hacer una declaración falsa de una persona. O sea, asegurar que alguien hizo algo que ni siquiera es cierto. Y eso tiene que ver con mentir. Y te he dicho en varias ocasiones que los pecados no tienen un nivel. En la Biblia, en Éxodo 20, si lees los mandamientos, dice no mentir y no matar. Bueno, depende de tu versión, dice no des falso testimonio y demás. Pero no dice puedes mentir poquito, pero no matar a nadie. Tiene el mismo valor. Tú mientes o matas, es pecado. Y luego dice, contentaos con vuestro salario. Qué difícil es eso en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo que me contente con nuestro salario? Sí, con lo que tienes. Tienes un carrito, gloria a Dios. Tienes una moto, gloria a Dios. Tienes un perro, disfrútalo. Tienes a tu pareja, a tu cónyuge, disfrútalo. Tienes a tus hijos, disfrútalo. Tienes un trabajo, disfrútalo. A tu familia, lo que tengas. Dice que te contentes, que tengamos contentamiento con lo que tenemos. Vivimos en un mundo en el que anhelamos y anhelamos y anhelamos. El que aquí tiene un coche quiere tener un mejor coche, sí. El que aquí tiene una casa quiere tener una mejor casa, sí. El que aquí tiene un perro quiere tener un mejor perro, sí. El que tiene una esposa quiere una mejor esposa. No, ¿verdad? Pero estamos anhelando siempre. Y ojo, no quiere decir que como cristianos debemos de ser conformistas. A Dios le gusta que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Pero difícil es vivir contento con lo que tenemos. Apenas compramos un relojito y ya quiero uno más caro, y lo peor, el celular. Yo uso celulares como de a 2,000 pesos, ¿eh? Hay quienes compran celulares a 20, 30,000 pesos y demás. Yo la verdad no gasto eso en un celular. Pero tienen el iPhone 15 y ya quieren el iPhone 16 y luego compran el 16 después de 3 años de embarcarse con Coppel o con Electra y ya quieren el 17. Y en eso vivimos. Conténtate con lo que tienes. Es una recomendación, es un fruto de arrepentimiento. También, ¿qué tiene que ver con el arrepentimiento? Pues lo que hay en nuestros corazones. Dios nos quiere que estemos anhelando, afanados y preocupándonos por lo que viene y por lo que puedo hacer. Dios quiere que vivas feliz con lo que tienes, con lo que Él te ha dado, porque además otra cosa es que menospreciamos, ¿Cuántos saben o creen que lo que tienen es porque Dios se los ha dado? Yo creo que si yo tengo un carrito es porque Dios me lo ha dado. Si tengo un techo es porque Dios me lo ha dado. Si tengo el alimento que pueda comer ya es porque Él me lo ha dado. Cuando yo desprecio eso por anhelar algo más arriba, estoy despreciando algo que me dio Dios. Y eso no está bien.
contentados con lo que tienes. Cuán difícil es, porque vivimos en un mundo en el que además la gente dice que vale por lo que tiene, ¿no? Pero en el mundo espiritual no es así, familia. Tú y yo valemos lo mismo. No sé cuánto ganas tú ni qué posición tengas en tu trabajo, pero tú y yo valemos para Dios lo mismo. Y Dios me ama igual a mí como pastor que a ti, como oveja, rebelde, comportada. Nada más cierto. Pero nos ama igual. Dios nos ama igual. Estos son, familia, algunos ejemplos de los frutos de arrepentimiento que te acabo de dar. Ahora también hay frutos del Espíritu que tienen que ver con, en Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. A ver, ve analizando qué te falta o dónde estás bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu que también tendríamos que estar dando, familia. Los frutos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu. Mira, familia, el arrepentimiento nunca es perfecto en esta vida. Ni siquiera yo. Yo que tengo 24 años de ser cristiano y tengo casi 4 años de ser pastor, no es perfecto, no somos perfectos. Nada más hay uno que es perfecto y es nuestro Dios. ¿Sí? Pero es una tarea de todos los días el tratar de llegar a esa perfección. Pero entonces, pastor, si usted me está diciendo que todavía no voy a ser perfecto, ¿para qué me esfuerzo? No, te tienes que esforzar porque es lo que Dios nos manda a hacer. Pero sí te puedo decir que tomado de la mano de Dios va a ser muchísimo más sencillo que llegues a esa estatura que el Señor quiere. Luchamos contra marea todos los días, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí. Todos los días es un luchar. Yo, por ejemplo, lucho mucho con mi carácter, con mi desesperación, con mi ansiedad, con mi impaciencia. Pero todos los días lucho. Todos los días estoy en una constante lucha. Y sabes que el Señor ha permitido que con esa lucha uno vaya dando frutos. Porque vas dando frutos. Pero siempre algo te va a tropezar o te va a obstaculizar, perdón. Pero ¿sabes qué, familia? Grande va a ser tu galardón cuando te esfuerzas en lo que dice aquí en la palabra. Dios te va a recompensar. Mira lo que dice Luis Mero en esta porción de un libro, de uno de los libros que escribió. Dice, humillarnos, rendirnos, decir que lo lamentamos, comprendiendo que hemos estado en el camino equivocado y decidiendo volver a comenzar desde abajo. Esa es la única manera de salir de nuestro hoyo. Este proceso de rendirse es lo que los cristianos llaman arrepentimiento. Por tanto, el arrepentimiento no es divertido en lo absoluto. Humillarnos, rendirnos, decir que lo lamentamos, comprendiendo que hemos estado en el camino equivocado y decidir comenzar desde abajo, porque sabes que tenemos la gran bendición de que tenemos un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Dios te quiere bendecir, pero tienes primeramente que arrepentirte. Ese es el tema del día de hoy, el arrepentimiento, porque, familia, lo que quiero oír es que difícilmente te va a llenar Dios de su fuego si no empiezas a tener estos frutos. Si no hay arrepentimiento genuino en ti. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar y no te digo que es de la noche a la mañana. En mi caso fue de manera dosificada. Yo fui cambiando poco a poco, fui haciendo compromisos con Dios de manera escalonada. Y un día dije, ya no voy a beber ni a fumar. Con la ayuda de Dios pude, sí. Un día dije, ya no voy a mentir. Pero es que toda nuestra vida es mentira. Le mientes al vecino, al de tu trabajo. Antes, ahora no, pero antes se acostumbraba a los que ya estamos medio viejitos, ¿verdad? Que en la casa había un teléfono, ¿no? Y cuando eras niño te decían, contesta, y si es Juanito, o Pedrito, o Perenganito, dile que no estoy. ¿Alguien le pasó eso? Todos están muy jóvenes. ¿Verdad que se acostumbraba? Era normal que en casa te mandaran a contestar, o a la puerta, alguien tocaba la puerta, dile que no estoy.
Eso es mentir. Y tiene que haber frutos de arrepentimiento que realmente puedan denotar un cambio en nuestras vidas, familia, y entonces va a haber una llenura, va a haber un fuego. Yo anhelo que tú seas lleno del fuego, lo mismo te dije la semana pasada. Que el Espíritu Santo te consuma por dentro, porque cuando te consume, cuando te llenas de su fuego, ya no te va a interesar pecar, ya no te va a importar, ya no va a ser tu prioridad, ya no va a ser tu prioridad el dinero, el coche, el trabajo. O sea, no digo que dejes de trabajar, obviamente, ¿verdad? Porque para eso en mi caso yo digo, bueno, para eso se me paga, a mí me pagan, yo tengo que trabajar porque soy un hombre íntegro y tengo que actuar conforme Dios me indica, ¿ven? Pero necesitas, familia, tomar esta palabra de arrepentimiento. Si tú ya estás en otro nivel, está bien. No es para ti esta palabra, es un recordatorio de que debemos de arrepentirnos para ser también llenos del fuego del Espíritu. Pero es importante, familia, que tomes esta palabra y que la atesores para ti, para tu corazón, para tu vida, para tu caminar, y va a ser de bendición. Ponte sobre tus pies. ¿Sabes, familia? La vida cristiana no es sencilla. La vida cristiana al principio es bastante complicada, pero después se vuelve más sencilla. En mi caso, para mí, si tú me preguntaras el día de hoy, ¿el ser cristiano es sencillo? Para mí el día de hoy sí. Porque como he dejado ciertas situaciones en mi vida, ya no se me complica. Las cosas se vuelven un hábito. Cuando tú dejas de mentir, se vuelve un hábito. Cuando tú dejas de robar, ¿sí? Yo no me robo ni un clic de mi trabajo. Se vuelve un hábito. Y sabes que es una bendición que se vuelva un hábito el no pecar. Y yo te decía hace 8 días, pusimos aquí, puse 3 vasos, y en uno te decía, cuando Dios está lleno, perdón, cuando tú eres ese vaso y estás lleno de Dios, viene el enemigo, viene el diablo, que te quiere llenar con otras cosas, pero no hay espacio, porque tú estás lleno de Dios. No hay dónde. Y al revés, cuando tú estás lleno de las cosas del diablo, ¿sí? Y no es por satanizar, pero la mentira, el robar, la perversión sexual, si tienes a tu esposa y eres infiel. Infidelidad también me refiero por hacerlo por vías electrónicas, no nada más porque, bueno, yo la verdad es que nomás hablo con una exnovia, pero ni la he visto. Eso también es infidelidad. No tienes que estar hablando con otras personas, y más de ese índole, más que con tu pareja. No tienes que, un cristiano no debe de estar diciéndole a una hermana o a alguna persona, qué guapa te ves, qué bonita te ves hoy. No, los cristianos no debemos de hacer eso. Porque abrimos puertas, nos metemos en problemas, en camisas de 11 varas. Yo no puedo ir a decir a la farmacia, oiga, qué bonita se ve usted el día de hoy. No, familia, tenemos que actuar como Dios quiere. Así que llénate de Dios. ¿Cómo te vas a llenar de Dios? Con el arrepentimiento. Te acabo de dar la clave del arrepentimiento. Confesar tus pecados. Tienes que confesarlo. Si no los has confesado, date el tiempo. Siempre te lo he dicho, mi esposa y yo estamos aquí para servirte. Para eso nos puso Dios aquí. En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar.